Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Panorama 5 de las 6 de la tarde en punto. Tenemos 34 grados de temperatura con una sensación térmica de 37 grados. Mucho calor. De hecho, hay pronóstico de chaparrones en algunas áreas del Paraguay, así que estén atentos porque esos chaparrones podrían hacer que el calor todavía aumente. Vamos a tener mucho calor este fin de semana y los primeros días de la semana que viene. Oye, ya es viernes, ya más libres, ya más tranquilos. Nos quedamos hasta las 7 de la tarde. Tenemos un invitado, al igual que tendencias, destacados tanto de 5 días como el Independiente, video viral y mucho más aquí en el programa. Así que quédense con nosotros hasta las 7 de la tarde. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicítala ahora llamando al 4 16 6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Ya tengo a mi primera invitada de hoy, así que le quiero dar la bienvenida a la señora Raquel Iglesias. Ella es doctora en psicología social. Doctora Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa y muchísimas gracias por darnos la nota. Hola Florencia, buenas tardes. ¿Está el micrófono? Sí. Buenas tardes, Sí, ¿me escuchas bien? Bueno, y saludos también a la audiencia de Canal 5 Días. Un gusto estar con ustedes. El nuestro, por favor, tenerte a vos de invitada y poder hablar de estos temas que tanto preocupan a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres. Este problema social, la problemática social de tantos femicidios que estamos viviendo en el país y realmente cuando tocan las noticias son desgarradores. Historias tremendas de cómo mueren estas mujeres y a veces pidiendo ayuda durante tiempo, pero sin tener respuesta del Estado, de la policía o del ministerio. Bueno, la verdad que sí, han habido nuevamente este año casos de mujeres que han denunciado y que lamentablemente algunos tomaron un estado muy público y fueron, a ver, que llamaron la atención tremendamente a todos, ¿verdad? A toda la ciudadanía. Y bueno, eso me hizo reflexionar mucho sobre la necesidad imperiosa que hay para capacitar más al sector que trabaja, ¿verdad? En primera línea yo le llamo a los que están recibiendo todo lo que son las emergencias, ¿verdad? Tanto las que llaman al 911, por ejemplo, a las comisarías en donde reciben las denuncias, y también, claro, al 137, que es la llamada SOS de mujer, ¿verdad? Pienso que hay una necesidad de revisar cómo están llevándose las cosas, cómo son las realidades hoy en el país, cómo son los episodios, digamos, que se dan, estudiar cada caso, o por lo menos los más importantes, bueno, para ver en dónde en verdad hay un error, porque cuando hay feminicidio, Florencia, evidentemente hay un error en algún lugar de la ruta que se denomina, ¿verdad?, para la prevención del feminicidio, que es el extremo de las violencias. Entonces, evidentemente, cuando llega a ese nivel más alto, es porque algo falló en la prevención, lamentablemente. Doctora, También, Florencia, sí, decime. no, por favor, seguí vos y después te ¿Sabes qué, corto. Florencia? Otra cosa que también quisiera que podamos ir mirando cada vez más es la violencia intrafamiliar, que año a año en el Paraguay está aumentando muy preocupantemente, Florencia, porque esa es como la llamada, digamos, como el semáforo amarillo, porque la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, no llegó a un extremo. Por ejemplo, si se hace la denuncia por primera vez o si es la tercera vez, quiénes son los que están denunciando, ¿verdad? Y quiénes son, serían las víctimas, quiénes son los victimarios, los agresores, si son personas de edad mayor, que también hay, ¿verdad? Víctimas de sus propios familiares que viven en la misma casa, sobre todo de esto se trata la intrafamiliar, hijos, ¿verdad?, que violentan a los padres, a los abuelos, también padres que violentan a sus propios hijos, hijas, ¿verdad? Violencia física, y lastimosamente en muchos casos han habido, también hay casos de abuso sexual terribles hasta en niños, ¿verdad? Y también en niñas. Entonces
hay una situación que creo que cada vez tenemos que mirar más lo que es la violencia intrafamiliar, porque ahí es donde se debería trabajar mucho y hablar más también de la familia, ¿verdad? Porque todas, digamos, estas circunstancias de violencia se desenvuelven, ¿verdad? En un ambiente, en una unidad social que se denomina familia. Y creo que se está hablando muy poco digamos, de ese aspecto, ¿verdad? De una parte de la sociedad que es básica y es la familia, en donde todos nos desenvolvemos de una u otra forma, Florencia. De hecho, lo tratamos muchas veces, por lo menos de mi parte sí lo he tratado, hasta en columnas. Tengo la suerte de escribir para un diario, El Independiente, y de ahí lo hemos tratado, el tema de las familias, porque los feminicidios, o por lo menos los que yo hablé en mis columnas, todos estaban en ese núcleo familiar. De hecho, yo llevo adelante el caso de Analía Rodas. El ministerio recién la Sí, buscó cuando yo hice público que no estaba siendo buscada, su hermano seguí ese finalmente. caso contigo, seguí sumamente, sí, te agradezco mucho, yo creo que fue tan clave que vos, ¿verdad? Denunciaste mucho y alguien se ofreció ahí, ¿verdad? Un abogado, sí, excelente, Florencia. Fue tremendo. Y es cierto lo que decís, siempre Mm, lo denunciamos. La problemática empieza, quizás no siempre, pero empieza en las familias. Desde el hecho de que una mujer con 15, 14 años está bien visto que se case con un hombre de 20 o que tenga relaciones y que pase a ser su mujer, y la familia le parece bien, y el círculo le parece bien, ahí ya algo está mm, mal. Pero quería hablar antes de este tema, antes de que se me pase la pregunta, dijiste algo muy sí, interesante, doctora, sobre mm, esos eslabones, no recuerdo bien la palabra que llamaste, esos eslabones que por ahí fallan y que hay que revisar ese la protocolo, ruta, se la llama ruta, ruta crítica, sí, esa sí, ruta de la crítica prevención. Mm, de la prevención. Doctora, ¿cómo se mm. implementó eso y cómo se lleva a cabo? Bueno, la ruta crítica no es, digamos, se habla mucho, pero sabes que ahí pasa algo. Se habla siempre del último eslabón que es denunciar. Y la prevención debería ser, ¿entendés? De primero educar cómo deben ser las relaciones sanas, para empezar. Y ahí vamos a la familia, cómo deben ser los tratos entre padres, hijos, padres. Eso es algo tan básico, pero como te decía yo, nos escuchamos hace mucho tiempo ya cómo deberían de ser esos tratos en el hogar, ¿entendés? Entonces, desde allí, luego, y la mujer también, cómo debe ser tratada en la casa, y que todavía hay algo allí que es todo el aspecto del trabajo no remunerado, cae siempre y aún sobre la mujer, aunque ella está trabajando. La gran mayoría de las mujeres de Paraguay trabajan afuera, ya sea a veces en la propia casa, trabajan o sea, también en la casa después de venir a trabajar afuera y además son sostenedoras de la casa, ¿entendés? Jefa de hogar. Entonces, eso es otra cuestión que está ahí, muy lejos de la violencia extrema. Después, antes de que se descomponga la relación, antes de que haya una agresión física, cuando hay una situación ya, ¿verdad?, de un cierto control que comienza, allí esa familia o esa pareja, ¿verdad?, tiene que buscar de ayuda juntos. Ahí, por ejemplo, puede entrar el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de la Mujer. Pero el Ministerio de Salud, porque en cualquiera de los puntos donde haya atención psicológica gratuita y que hay en varios puntos, ¿entendés? Para, digamos, hablando de los sectores más necesitados. Y luego sabemos, ¿verdad?, que la gran mayoría puede tener, perdón, en el sector privado y la gente de recursos más elevados tiene seguro, entonces evidentemente puede acceder. Después, ¿verdad? Vamos, cuando ocurrió una situación grave, allí se va a la denuncia. Entonces, te das cuenta, esa es la ruta, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando denunciaron y no recibió a tiempo o hubo una orden de restricción, pero no se obedeció esa orden y tampoco no se buscó la forma de darle una protección a esa mujer que ya estaba, digamos, con esa orden? Entonces allí, y ocurre el feminicidio, mira todo lo que pasó hasta que ocurrió el feminicidio. Y entonces hay una falla, por eso digo, en la ruta crítica de la prevención. Es decir, hay muchas cosas, Florencia, que se podrían trabajar más, mucho más, desde muy abajo, desde cómo estamos educando a los niños en la casa, cómo deben ser las relaciones en el hogar, ¿verdad? Y ahí cómo podemos llegar, digamos, desde, a ver, lo más fácilmente posible, ¿sí? Y están las comisiones vecinales con las municipalidades,
la comisión de padres en los colegios, en las escuelas. Es decir, hay muchas instancias ya listas, pero que simplemente se tiene que tener esa mirada, ¿verdad?, más general y no estar allá en el último extremo, es decir, denunciar cuando te han violentado ya. Y la mujer cuando entra en esa situación de denunciar, Florencia, está en verdad ya en una situación emocionalmente terrible. Los niños ya han visto cuánto tiempo las violencias en la casa y ahí ya se destruye para siempre el hogar porque es muy difícil volver atrás. Y vemos que muchos de los casos que han denunciado después terminaron siendo asesinadas. Entonces no es la primera opción buscar hacer la denuncia. Diría que las campañas también tienen que mejorar el mensaje. Un mensaje para buscar orientación, ayuda, cómo deben ser las relaciones sanas, ¿verdad? Y ahí juntos buscar ayuda, inclusive cuando van a formar recién una pareja, que puedan conocerse, que puedan hablar y que puedan conocer, digamos, y poner las limitaciones de entrada. Todos esos aspectos, Florencia, falta promover. Entonces, esos aspectos, digamos, te diría, es por eso yo hablaba de nuevos paradigmas en la prevención, hablar ya, digamos, todo lo bueno también y lo sano en las relaciones, porque también es un poco tóxico que se hable permanentemente de todo, digamos, lo que ya es malo y lo que ya se descompuso, pero nos está mostrando, ¿verdad?, una realidad posible que son relaciones sanas, que pueden haber familias felices y niños felices con mamá, con papá o con la mamá y la abuela que ya se quedaron, digamos, ellas nomás, porque el papá salió del núcleo familiar, pero también hablar un poquito de la paternidad responsable, porque sabes que hay, creo que está en cuarto lugar entre todas las violencias que se han denunciado en la fiscalía, creo que está en cuarto lugar las causas que son por prestación alimentaria. Entonces, eso es porque el hombre no está cumpliendo con su mínimo deber, que es pasarle una cuota a un hijo, ¿verdad?, que evidentemente demostrado es de él, ¿entendés? Entonces, si estamos siempre apuntando a eso, a problematizar a nivel de juicios los casos y dificultades, estamos mal. Porque la mujer siempre es la que lleva la peor parte cuando entra en el sistema de justicia, Florencia. Porque, en primer lugar, ¿cuánto tiempo históricamente llevó a que los derechos, digamos, vayan llegando para las mujeres? Entonces, esa no es ninguna cuestión de hablar sin, digamos, evidencias históricas inclusive. Por lo tanto, ella tiene los hijos, tiene que estar pidiendo permiso en el trabajo. Si se queda con los hijos, tiene la responsabilidad de los niños en la escuela, etcétera. Un montón de problemas y uno más para ella y no es el mejor camino de inicio. Por eso yo quisiera, ¿verdad? Siempre estoy apuntando a trabajar mucho antes, relaciones sanas, cómo construir y también que a los hombres que ya están en la situación, ¿verdad?, de denuncia, que justamente tienen que tener también un apoyo psicológico, un apoyo emocional, que también dice el artículo 34 de la propia ley, habla de eso, y se trabaja con el Ministerio de Salud, y tiene que empezar a llevarse adelante, porque estos hombres están en crisis también, y estar 6 meses preso o más tiempo, ¿verdad? Y después cuando salen, o con una orden de exclusión, lo único que quieren es venganza, ¿verdad? Porque ellos se sienten que perdieron el poder, ¿verdad? Y entonces es una situación de recuperar el poder y demostrar quién tiene el poder. Es que esa situación es lo que ocurre, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, en esa dialéctica, vamos a decir así, del poder y esa lucha de poderes que hay, a veces inconsciente y otras veces muy conscientemente. Y por eso creo que ahí también hay una situación de falla en la ruta de la prevención, ¿verdad?, en la atención a los varones que ya están con casos judiciales. Sí, que la justicia tarda tanto realmente y no es justa en muchos casos. Se ve cada Sí, atrocidad que pasan las mujeres, tanto en temas de denuncias de parejas que las han violentado, como en padres que no se hacen responsables, ¿verdad?, de los hijos, económicamente, bueno, ni afectivamente. ¿Sí? Si no se hacen así es. económicamente responsables, imagínense uno si van a hacerlo afectivamente. Pero bueno, Mm. es tremendo y es real. ¿Cómo podemos llegar a construir una relación más sana y no llegar a esto que estamos viviendo? Y yo creo que falta, a ver, sinceramente creo que tiene que haber mucho diálogo antes de conformar una relación, vamos a decir, de ir a vivir juntos. Vos sabés que yo he visto muchos casos en que eran apenas 2 meses, por ejemplo, se conocieron y ya fueron a vivir.
y entonces es muy difícil conocer a una persona en tan poco tiempo. Entonces creo que hay que construir, justamente, construir la relación. Y luego, entonces, a ver, cada uno conocerse y como te estaba diciendo yo, todas las cosas hay que poner antes, conversar antes, dialogar antes. Imagínate que hay hombres que después que le conocieron a las mujeres y trabajando, ¿verdad? O estudiando, le piden que dejen. O una de las dos cosas, siempre ocurre eso, ¿verdad? O le piden que cambien la forma de vestir y o las amistades. Entonces, esas son las cosas que se deben, por eso, construir las relaciones y hablar de esas realidades, porque esto creo que es muy generalizado, de las dificultades que hay, las violencias que hay, se conoce mucho ahora. Entonces creo que las mujeres y también los varones deben construir las relaciones y deben hablar de esto y decir, yo me conociste así y quiero decirte que así quiero seguir. Yo tengo este trabajo, me gusta trabajar y decir, a futuro hablar, ¿cómo, qué es lo que vos querés en la vida y qué decidiste ser en la vida? Entonces, esta persona que quiere vivir contigo, vas a ver que eso es lo que vos tenés decidido y acompañarte. Y también el otro lado, ¿verdad? También el hombre. Entonces, esas son las cosas que creo que andan faltando, porque vivimos en una sociedad hoy en día, ¿verdad? En donde todo es muy instantáneo, como le llama el doctor Enrique López, es un psiquiatra español y habla de todo lo líquido, que es todo líquido, ¿verdad? Y todo como que, viste, que se va, lo líquido se espuma entre las manos y vivimos más o menos así, ¿verdad? En todo más o menos descartable. Entonces, por eso creo que tenemos que hablar de la construcción, ¿verdad? De las relaciones que queremos, cómo soñamos nosotros vivir, ¿verdad? Nuestra vida con alguien. Yo estoy segura que nadie, ¿verdad? Que empieza a tener una amistad o un acercamiento con una persona, se acerca como para tener una vida peor de la que tiene. Seguro va a querer siempre, ahí está la ilusión, ¿verdad? Siempre para que sea algo mejor. Entonces, eso es lo que debe conversarse y hablar. Creo que falta eso. Y creo que también falta mucho apoyo. Cuando hablo de la gente más joven, de los jovencitos, porque hemos tenido casos este año, que el año pasado que me dolió muchísimo. Chicos tan jóvenes que terminen, al menos según los testigos, que asesinaron a la novia, ¿verdad? O a la chica con quien vivía, y teniendo 17, 22 años, y ella, él 19, 22, 23 años, y ella 17, 15 o 18 años. Entonces, te das cuenta que ellos para mí necesitarían apoyo, orientación, y lo mismo que te decía, antes de ir a vivir juntos, el diálogo y conversar de qué es lo que quiero, cómo quiero formar mi hogar, ¿verdad? Cómo quiero tener la vida con una pareja. Doctora, ahora que tocaste ese tema, quiero volverte a llevar a los feminicidios. Un Sí. abogado me decía que todos, cualquiera de nosotros, tiene 6 Mm. segundos en donde puede perder el control y cualquiera de nosotros puede matar a alguien. Yo no lo siento así, pero bueno, con un abogado penalista que trabaja con criminología me comentaba eso, que hay 6 segundos de que cualquier ser humano hace el clic y queda como en un blanco. Es Mm. cierto por un lado y por otro lado, estas personas, tanto mujeres como hombres, que matan a otra persona, que se ensañan, que llegan hasta eso, Mm. ya son personas enfermas de tiempo o de nacimiento. Bueno, hay casos, eso que se está diciendo el abogado de 6 segundos, podría ser una situación de ira, porque sí hay estudios que demuestran que hay, se le han aplicado distintos exámenes, ¿verdad? Y entrevistas de expertos a criminales, y que justamente criminales de mujeres, ¿sí? Ya sea su pareja o no. Hay muchos casos que estaban, ¿qué es lo que decían ellos? ¿En qué momento? ¿Por qué? Y en la situación de una ira terrible, ¿sí? De un enojo, claro, pero no tenemos que descartar, ¿verdad? Que ese es el punto de ebullición de algo que ya venía ocurriendo, ¿entendés? Entonces, esa situación de ira que se da no desmerita, ¿verdad? De que además, en el caso de los feminicidios, hablemos de ese caso, porque es que eso es lo que yo te digo, por esa razón te decía que la cuestión de la capacitación, porque el tratamiento de los feminicidios es muy distinto a un otro crimen,
porque de crimen, de feminicidios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la vida anterior, o sea, el tiempo que vivían juntos y las situaciones de violencia que venían viviendo, ¿entendés? Ya sean que se denuncien o no. Entonces, al terminar, habiendo un ciclo, ¿verdad? Episodios de violencia que iban aumentando o que pudieron haber sido cada tanto, ¿verdad? Una golpiza, ¿verdad? Humillaciones, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a esto, obviamente estamos hablando de una situación allí que hay de la relación de la pareja y él hacia esta mujer, ¿verdad? Entonces no es una situación de la ira nomás que le ocurrió a este hombre con ella, porque esa es una situación que le puede ocurrir, como decía él, en 6 segundos, quiere decir que una situación X me puede pasar, pero estamos hablando de personas sobre todo que han vivido juntas, la gran mayoría eran parejas o exparejas, y cuando le dejó, ¿verdad? Entonces o le denunció, estamos hablando que hay ahí una situación que le mueve a esta persona a ir a buscarla y asesinarla, ¿te das cuenta? Entonces, hay casos así. Ahora, hay casos en esto que está hablando de que enfermos trastornados con trastornos graves de la personalidad, por supuesto que existen. Por eso que es recomendable que las personas que con cualquier situación entran en ira, ¿verdad? Pierden el control o tienen se llaman poca resistencia al estrés, ¿verdad? Poca tolerancia al estrés. Entonces tienen que buscar ayuda porque están en una situación muy peligrosa de que puedan perder el control en verdad. Pero eso no exime a esta digamos, a estas circunstancias de los crímenes hacia las mujeres. También yo vi el año pasado uno de los feminicidios que pues sí, yo creo que este hombre tenía un trastorno serio mental. Un padre que asesinó a su propia esposa y a su hija. Y luego de pasado unos días lo encontraron a él con el cuerpo de ambas en la habitación. Entonces, evidentemente, esta persona no tiene un grave trastorno, sí, y le escuché a él en sus expresiones justificando lo que él hizo y hablaba de corregir. Claro, entonces cuando vos escuchas eso, te das cuenta que sí tiene un concepto de que esas mujeres como ellas deben ser, que han salido, ¿verdad? De lo esperado. Entonces él por eso asume ese rol, ¿verdad? De corregirla al punto, imagínate que él dice que recibió una orden para matarla, por ejemplo. Y esas son, pues, no le exime a la persona por estar en una circunstancia porque es consciente absolutamente de lo que hizo, de sus actos. ¿Te das cuenta, Florencia? Entonces, no hay una situación que le pueda eximir del hecho, en estos casos claramente que te conté, que sí creo, ¿verdad?, que han habido trastornos graves de salud mental y que no recibió a tiempo el tratamiento, ¿verdad?, lastimosamente. Claro que pueden haber. Por eso yo estoy segura de que todas las circunstancias, ¿verdad?, de una falta de tolerancia, ¿verdad?, a una situación normal, vamos a decir, de dificultad en la vida, la persona tiene que buscar ayuda. Las personas deben buscar, mujer u hombre, ¿verdad? Porque perder el control ante todo, ¿verdad?, o ante cualquier cosa, evidentemente una persona que tiene necesidad de una capacidad de manejar sus dificultades, ¿verdad?, sus emociones, y bueno, tiene que buscar ayuda, Florencia, porque no es normal que, bueno, todos tenemos problemas, dificultades, y también nos gusta a algunos, ¿verdad? Tienen con esa, decir fácilmente, bueno, así soy yo, y se da el gusto, ¿verdad? Tratarles a todos lo mal que quiera, y eso es como a ver, como un permiso que tiene, y todos tienen que aceptar, porque es así, entre comillas. Si uno está haciendo sufrir a los otros que viven a su alrededor, y es la gran mayoría que está sintiendo eso, evidentemente hay un problema ahí. ¿Y qué hacemos cuando el Estado falla? Cuando la mujer denuncia y no recibe una respuesta, cuando va a denunciar y le dicen que traiga su cédula, si no, no le pueden tomar la denuncia y al día siguiente, esa noche la matan, que vuelva al día siguiente y esa noche la matan. ¿Qué hacemos cuando el Estado no nos acompaña? Y ese caso fue terrible, ese fue un caso terrible de un error enorme, de un error, absolutamente un error porque no tienen, es más, escuché que ella fue con una persona que Con era la como un cuñada. testigo. Claro, esa persona, si tenía es decir, esa persona allí con ella era suficiente, te voy a decir, para que él tenga un amparo, esa persona, de recibir la denuncia y mencionar que tenía un testigo con él ya. Entonces hay un error gravísimo, por un lado, en primera instancia pensar en eso, ¿verdad? Y en segunda instancia puede ser también una cuestión inconsciente de lo que se llama el corporativismo, que ocurre a veces con las personas, ¿verdad?
que en verdad creen que eso no es una violencia, que son derechos que tiene el hombre hacia la mujer. Entonces, por eso no toma la denuncia, porque piensa que es una situación más, ¿verdad? De un problema de siempre y una más de estos que vienen, ¿verdad? Y después otra vez están juntos y no tiene también la capacidad, como digo, de saber hacer, tener una guía básica de cuáles serían, digamos, los criterios para definir que esa mujer que viene a sentarse frente a vos, a hacer una denuncia, en verdad está en un grave peligro de ser una víctima de feminicidio. ¿Y cuáles serían? Y bueno, ¿cuántas veces usted, señora, usted ya varias veces denunció o quiso denunciar? ¿Cuántas veces él agredió de esta forma grave, que usted sintió miedo, ¿verdad?, de su vida? Y además ella venía a llevarla a sus hijos porque ella ya se fue, porque ya estaba... Y todas esas preguntas, si estas personas estuvieran capacitadas sin ninguna cédula, podría definir que esta mujer en verdad inmediatamente tenía que inclusive darle una custodia a ella para acompañarla hasta su lugar, ¿verdad?, con los niños y que pueda en verdad llegar a su destino. Entonces, esas son las debilidades graves que yo insisto y que existen, ¿verdad? Y que es muy caro el precio. Creo que por eso hablo de los paradigmas. Hay una necesidad de mayor capacitación, pero no en la ley, Florencia, porque escucho y yo he visto, no es una crítica, digamos, con maldad, es una crítica constructiva que hago porque lo he visto. Y eso también lo dije en su momento cuando estaba en la instancia. Enseñar la ley a las personas no es prevención. Saber tus derechos está bien para las víctimas, pero los que reciben las denuncias deben conocer el fenómeno, porque entonces van a poder aplicar la ley con inteligencia. Nuestra ley es muy buena, pero si vos no conoces y no estás en verdad convencido de que el problema ahora de las violencias domésticas, ¿verdad?, y de género que son estas entre las parejas, es un crimen. Y no, siempre es un tema cultural nomás. No es. Entonces, ese cambio en el concepto y en la comprensión del fenómeno va a ayudarle a que esos oficiales de justicia puedan en verdad en comprender y saber aplicar y dar la respuesta a tiempo y en forma eficiente, Florencia. A mí me apena mucho eso, porque además otra cuestión, también nuestros oficiales, ¿verdad?, de justicia también son víctimas de violencia. También vimos denuncias de mujeres y que agredidas por los otros policías, por ejemplo, ¿verdad? O también varones, policías que denunciaban ser víctimas también de violencia doméstica, porque eso es en verdad violencia intrafamiliar también, que digo que es lo que más hay. Entonces, varios casos hay, ¿verdad?, de tanto hombres, mujeres, ¿verdad?, denunciados, violentados, pero el extremo es lo que más se ve, que es la violencia extrema, que es el feminicidio, y después esas agresiones físicas que vemos también muchas veces que se están filmando y se hacen virales, pero ese es el extremo. Y yo te diría que insisto muchísimo en enseñar cada vez más, sensibilizar sobre lo que es el fenómeno, en verdad, que es un crimen, la violencia intrafamiliar, que todo lo que es violencia hacia la mujer y dentro del hogar es crimen. Y entonces enseñarles a nuestros oficiales de justicia eso. Y pero también lo otro, ¿verdad? Cómo deben ser las relaciones sanas, ayudar a las familias a que puedan tener herramientas, cómo lidiar con las dificultades, Florencia. La mayor cantidad de las denuncias y los casos más graves se dan en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Hay un estudio que se hizo muy interesante, se hizo por el CEPEP, que es perspectiva de los hombres sobre la violencia de género. Se hizo en Asunción el año pasado, toda la zona de la ribera, vamos a decir, y grupos vulnerables. Y muy interesante, lo más importante de todo es que a mayor nivel de educación, los varones tenían un concepto más, digamos, un mejor concepto de la mujer como iguales. Y a menor nivel de educación, el hombre pensaba para que ella estaba en una situación de subordinación, que todos los trabajos de la casa tiene que hacerlo ella, todos esos conceptos más típicos, ¿verdad?, todavía de la desigualdad. Entonces, ahí está la clave en dónde, ¿verdad?, trabajar más y que en verdad la educación también, la formación, vamos a decir, ¿verdad?, tiene que ver. Y como yo digo, ¿por qué no vemos tantos? A algunos no les gusta, pero en verdad no tenemos feminicidios
tantos feminicidios en el nivel más alto de la cúspide económica y media, alta, pero no sé, nos sobran todos los dedos de la mano, ¿verdad? Para decir. Pero en el otro lado, ¿verdad? Hay muchísimo, más del 90% de los casos de todo el año pasado, desde lo que yo estoy llevando esto, el 2017, que empieza la ley, la gran mayoría, ¿verdad? Son de los grupos más vulnerables, en donde tienen menos recursos, tanto económicos, de educación. De educación los veo, doctora. Yo creo que sí, lo económico y el educativo van de la mano porque nuestro Estado es deficiente, tanto en salud como en educación. Creo que hay es una brecha que se nota que una persona que tiene plata pueda acceder a una educación de primera línea y una persona que no tiene recursos económicos y que tiene que ir a un colegio, mira, no te estoy hablando de los colegios de nacionales de aquí, de Asunción. Te estoy hablando del interior y por ahí te estoy hablando de Central mismo. Hay una desigualdad y hablaba con un equipo de una ONG que me decían que hay 9 años de diferencia entre un estudiante del sector público y un estudiante del sector privado. Hay 9 años, es tremendo. Entonces, yo sí entiendo la economía, pero yo creo que es más educativo, porque si nosotros diéramos educación de calidad a todo nivel, si las escuelas públicas fueran de primera línea, creo que esto no sería lo mismo, a mi entender. Pero vos sos la licenciada. No, pero van juntos, como vos decís, porque justamente los colegios públicos, ¿verdad? La gran mayoría, también los que docentes son de escasos recursos. Entonces van de la mano, como vos decís. ¿Y dónde funcionan? Y funcionan en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, van igualito de la mano, están perfectamente de la mano. Y sí, pero también un programa, ¿verdad? Un programa, este tema de lo que es cómo deberían ser, ¿verdad? Las relaciones sanas, habilidades, ¿verdad? Sociales, en verdad. Porque esto ayuda para todo en la vida. Que vos tengas el control, ¿verdad? De tus emociones, ayuda en todo. Porque vos ves que una persona que se sale de su casilla fácilmente tiene problemas cuando está manejando, tiene problemas en su trabajo. Es algo que hay alguien, vamos a decir, que está teniendo siempre conflictos en distintos lugares. ¿Sí? ¿Y dónde es que explota, verdad? En la casa, porque ahí tiene todo, ahí cree que tiene todo el poder. Y por supuesto ahí está en la situación, ¿verdad?, de mayor vulnerabilidad, los niños y también la mujer. Entonces, estas personas, ¿verdad? Y esto es lo que yo creo que hay que enseñar mucho, las habilidades sociales, ¿verdad? Y esto de la igualdad, porque está en nuestra Constitución, y también la responsabilidad, es decir, la paternidad responsable, que también está en la Constitución Nacional. Es decir, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es conectar más la realidad con las políticas públicas. Y es algo que siempre, en verdad que ha mejorado algo, pero creo que falta esa conexión más directa, ¿verdad? Ahora tenemos el Instituto Nacional de Estadística en el Paraguay. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Ojalá que se mire bastante los datos que haya allí, porque eso es lo que te dice, es qué población estaba más vulnerable, dónde la educación necesita, digamos, un mayor refuerzo. Esos datos tenés que usar para hacer la política pública en general. Y también este tema de la violencia, ¿verdad? Y tiene que ser algo transversal. Y como dije también en otras ocasiones, no solamente en las escuelas, también en los colegios, también en las universidades, donde se están formando a los futuros abogados, los futuros, parece que no, pero economistas, porque van a poner ahí el tema de la mujer, ¿verdad? Y la economía también, esa mirada, ¿verdad? Por ejemplo, también donde se forman obviamente, la escuela, donde se forman los jueces, los fiscales, ¿verdad? Tiene que enseñar, como te estaba diciendo, más que de la ley, ¿verdad? Que es algo más duro, más frío, más encuadrado, sino los aspectos que tienen que ver de todo lo que es el fenómeno, ¿verdad? De la situación de violencias, las violencias que son varias. Pero te diría que esas son, no es fácil, pero tampoco es tan difícil, porque tenemos casi todas las instancias, ¿verdad? Quizás falta un poco nomás de vuelta comprender esto para que en verdad se haga un mapa y en general inclusive se puede hacer por zonas. Donde más se dan, entonces comenzar por allí.
porque está Sí, bien porque tenemos demostrado en también dónde, detallado, perdón, también se tiene detallado cuáles son las zonas donde ocurren mayores feminicidios o mayor cantidad de números de sí, feminicidios. está todo, sí, está todo, Alto Paraná, Central, ¿verdad? Son los que, en donde más se dan estos extremos de violencia, y en general en Central es donde hay más denuncias de violencia intrafamiliar, obviamente que es la mayor población también, ¿verdad? Pero de todos modos se está sosteniendo eso. Antes Central fue, mira, Central estuvo como el primer lugar en feminicidios en 2019, 2018, pero el 2020, pero en 2021 dejó de ser el primero y pasó a Alto Paraná a ser el primero. Y hay diferencia, digamos, en cantidad de población. Por lo tanto, sí tiene que ver ahí que en verdad hubo simplemente más casos que en una población mayor que es central. Entonces, se tiene todo eso. Creo que faltaría un poco incluir, ¿verdad?, más esa mirada de lo que es la familia, era el bienestar y la construcción de nuestros futuros niños y jóvenes felices en un hogar en donde en verdad haya armonía, donde no vean violencia, ¿verdad? Y puedan recibir apoyo también los padres. Y si se pudiera poner eso, imagínate, las comisiones de padres en escuelas y colegios, que sería fantástico, ¿verdad? Porque eso están en todos los colegios, en todas las escuelas hay comisiones de padres. Entonces, Claro, imagínate si eso se usa también para tener encuentros, charlas, ¿sí? Y hablar de pero esta realidad. la pandemia llevó a que eso no pase. La pandemia, pero yo creo que con Zoom y todo igual, pero si es que vos tenés esta realidad, la tomás en cuenta, vas digamos, a incluirla en la agenda, ¿entendés? Es cierto que lastimosamente la pandemia está ahí, nos apartó mucho, y bueno, y por eso creo que quizás hay que hacer más esfuerzo todavía. ¿Sí? Estaba viendo las estadísticas y del 2018, 2019, 2020, 2021 también hubo un descenso, hay que decirlo también, ¿no? Hubo un descenso en los casos que por lo menos se dieron a conocer. ¿A qué se debió eso? ¿A mejor sistema judicial, un mejor sistema policial, a una mejor contención en los colegios, a una mejor contención en los barrios vecinales, a que todo esto se dio a conocer por los medios de comunicación, las redes sociales? ¿Qué nos decís, doctora, de ese tema? En el 2018 se cerró con 59 y el 2019 fue el año en que menos hubo, hubo menos casos, y en total 22 es mucho, 22 casos menos, 22 víctimas menos es muchísimo, porque cuesta mucho lograr que una mujer pueda, digamos, ser salvada de ser víctima de feminicidio. Entonces es el año, el Yo 2019, tengo el año en estos que más... números. Yo te paso Perdón, estos números y yo tengo estos números, vos me decís si están bien o están mal. Vos me decime, decís, tengo sí, números decime, mal. Puede ser. ¿qué tenés? 2018, 50 víctimas de feminicidio. Bueno, no, no, Nos quedamos 50 cortos. nomás. Ah, no Sí, sé nos dónde, quedamos no, cortos. Entonces, no, fueron más. Porque el 2000, a ver un estos son datos poco, del Ministerio Público. sí, nosotros, yo digo nosotros todavía cuando estaba en el Ministerio de la Mujer, había diferencia, pero se cerró, habíamos cerrado con más, creo que 58. ¿Y ¿Sabes por lo que ocurre? qué Ahí esto, vamos a hablar doctora? de eso, hablemos ¿Por de qué esa esta diferencia que hay, diferencia? porque ahora veo que hay diferencias otra vez. Este año Sí, pasado veo que hay diferencias. Estuve mirando acá, yo tengo una anotación de casos y todo lo que me llamaron más la atención, y me di sí, sí, cuenta sí. que el 2021 vi que los números fueron de 35 víctimas. Tenés 35 seguro. El Yo 2021, tengo, sí, 35. ¿verdad? Bueno, Tengo, sí. eso también. Vamos a empezar de atrás para adelante. Ok, Me llama la perfecto. atención porque el 25 de noviembre habían 33, tenían ellos, que es el Sí, 25N, el Día de la Lucha contra la Violencia sí. Internacional Yo contra la tengo Mujer, una ¿verdad? prima que Entonces, decía 33, es cierto. claro, Sí. y entonces esa fecha me acuerdo muy bien que esa institución tenía 33 y que el Sí. ministerio, la instancia rectora, ¿verdad? La mujer tenía 28, ¿verdad? Ah, Y yo hice entonces a partir de allí una revisión y encontré que habían casos que probablemente estaban ellos investigando, pero veo, entiendo yo, que hay casos que no están en los 35, que son aquellos que que el hombre se autoeliminó, porque viste que hablan ellos ah, de 34 causas y
5 víctimas y causas son las que están llevando adelante. Okay, yo imagino o sea, que cuando se suicida el hombre cuenta diferente. pero ya, no, claro, cuando hace eso no hay nada que seguir investigando, porque él ya no está. Las causas cuando muere una de las partes se extingue. Entonces, claro, por eso es la no, diferencia que tenemos de no datos. sé, no estoy segura. Yo estoy tratando de entender por qué, porque porque hay varios casos que yo tengo y que en verdad son claramente, fueron feminicidios, pero el hombre se autoeliminó. Y hay como 3 casos así. Entonces, hay una diferencia, pero yo he visto, te digo como yo tengo, si no me falla la memoria, y estas circunstancias se daban también, ¿verdad? Hasta que más o menos fuimos encontrando criterios para que por lo menos hasta cuando estuve yo ahí. Okay. El 2018, que fue el primer año que yo llevé esto, yo creo que cerramos con 58 y el 2019 se cerró con, creo que fueron 30, ¿cuántos vos tenés? 22 menos Yo eran. en 2019 tengo 37. Según datos Exacto. del Ministerio Público. Ah, sí, correcto, sí, ahí nos llevamos todos de acuerdo. 37. Okay. Y después del 2020, yo veo que se cerró con un poco menos, creo, 36. Pero en verdad allí faltó. ¿Sabe qué pasó? En el año 2020 está el caso de Dayana Espinosa, ¿te acordás? Y Diana Rodas. Entonces, en verdad, allí también, en verdad, debe ser 38. Ok, Analía la cuentan. La encuentran, pero claro, la en el encuentran después. 2021, si no me equivoco. Claro, pero eso la encuentran en el cuerpo, pero el acto ocurrió Sí, claro, el pero año ella muere en 2020. noviembre. A ella la Sí, matan porque el en forense noviembre. dijo, claro, porque el forense habló de que ese cuerpo habría muerto había una situación que se conservó, pero que en verdad ella, por los golpes. Entonces, en verdad, ahí hubo, según con Dayana Espinosa, que ahora le imputaron al hombre, el caso, ¿te acuerdas de la Dayana Espinosa? Que sin tener el cuerpo, bueno. Entonces, con eso son 38, que es uno más nomás, ¿verdad? Pero que parece poco, pero es uno, imagínate, uno, ¿verdad? Y cuántos anduvo para que realmente se cuente ese caso, el de Dayana Espinosa. Bueno, y el 2021, en verdad, yo tengo bastante más. Yo tengo, mira, dejando de lado algunos casos de investigación, en verdad yo llegué a tener 44. 2021. Y ese es el gran problema que vuelvo a traer a colación. El ministerio muchas veces nos deja con un sabor amargo en la boca, tanto fiscales como jueces nos dejan con un sabor amargo, porque acá tengo 36 para el Ministerio Público, la contabilidad 48 casos, es una cifra alta, y la verdad, la mayoría hasta llegó a instancias a pedir en un juzgado de paz auxilio y no ha sido tratado. Sí, y por eso yo creo que más que, digamos, a mí en verdad siempre me gusta hablar de lo positivo, sinceramente te digo, en verdad siento tanto que haya habido este número ahora de vuelta, ¿verdad? O sea, que se vaya otra vez, digamos, incrementando. Evidente, yo te diría, me preguntaste vos hace rato, ¿qué se pudo haber hecho para disminuir? No, pero claro, por mis datos que saco del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Pero sí. No son datos ciertos. Los datos sí. en 2021 Porque aumentó. la forma en que se anota es la diferencia, la forma en que se toma. No, yo digo nomás que si el caso, la mujer fue asesinada, ¿verdad? En el año 2020, tanto Diana Rodas como Dayana Espinosa, ellas son feminicidios, crímenes, vamos a decir así, que ocurrieron en ese año, no ocurrió en el 2021. En el 2021 se aclara la causa y se la encuentra, pero son formas de tomar. Entonces ahí haciendo eso, ¿verdad? Lastimosamente a partir otra vez del 2020 hay una pequeña subida, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Me decía vos. Yo lo que veo, ¿verdad? ¿Qué es lo que veo que ocurrió y qué es lo que se hizo y no se hizo? Lo que sé perfectamente es que el año 2019 se hizo muchas salidas a conversar con todos, se iban mucho a los colegios, se fue a hacer charlas a los medios de comunicación, a cómo presentar las noticias, a cómo, digamos, que las noticias colaboren también en la prevención, en la educación y saber en dónde hay de dónde buscar ayuda. Entonces se hizo y también se salió en casi todo el país con lo que era lo que se llama
Ciudad Mujer Móvil, ¿entendés? Entonces se salió muchísimo por todo el país. Y evidentemente ahí vimos que hubo un descenso enorme. Y una campaña, yo creo también en esa campaña, fue una campaña muy fuerte que me di cuenta que gustó mucho, que se llamó Basta de Feminicidios. Una campaña fue muy, muy así, corta y concisa y así, digamos, fuerte. Y gustó mucho también, yo me di cuenta de esa campaña. Y creo que eso, y después, ¿qué pasó en el 2020? Me Empezó la cambia de gobierno. pandemia. No, 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 todo es todavía en este gobierno. La pandemia es veo como una situación también, Pandemia. porque ya no se salió mucho, ya no se podía salir, todo era Pero virtual. se ¿Recordás? podía dar Hasta una ayuda entre los marzo. medios, pero se podía ¿Mm? dar una ayuda desde los medios de comunicación. Por eso te digo, Pero hubo una viste, situación de mucha, claro, digamos, quedó ahí lo virtual, creo que se quedó todo muy confuso. Tal vez porque hubo alguna una situación de mucho descenso, se puso la mirada en otra, ya en otro eje, vamos a decir así, no tanto en la... Y el 2021 sí veo claramente un cambio ya el tema de violencia no era el eje central. Es no, el tema, no es, porque en verdad cuando no se habla tanto, no se habla de los casos que hayan, por lo menos antes también se hablaban, cuando era un caso muy, muy público se hacían comunicados, que yo creo también ahí algo, Florencia, que todas las veces que haya, yo creo que sí se tiene que hablar en cada caso que haya de una mujer que terminó de esa forma, porque hay familiares que quedan dolidos, hay una comunidad, ¿verdad?, que queda. Vimos muchos casos. Imagínate ese caso de la chica que fue en Ñemby que se la desmembró. ¿Recordás uno de los últimos, penúltimos casos? Que una parte se encontró en una bolsa. sí, Bueno, no, tremendo. todo el país vio, toda la comunidad vio, ¿verdad? Yo creo que hay casos en los que sí corresponde, porque hay una voz que tiene que tener esa víctima y los familiares. Y entonces, ¿cómo se va a llevar adelante eso? De que hay, ¿verdad?, instancias que van a trabajar y que justamente hablar de cuáles serían esas circunstancias de que pueden ir dándose para evitar esto. Esos criterios de alertas, esos factores de riesgo, ¿verdad?, que están allí y que justamente si estas personas, ¿verdad?, vamos a ese caso, estaban en una situación, ambos, ¿verdad?, de aparentemente de adicción, es un caso peligroso, es una situación peligrosa para una mujer que fue la víctima fatal. Además, este hombre, ¿verdad?, había salido recién decía, antecedente de homicidio. Y pero Entonces, en la cárcel él le decía que la iba a matar, o sea que imagínate, doctora, que ya desde la cárcel él en un celular, como en la cárcel tiene celular todo, vamos a decir, no, ¿cómo es? Todos sabemos que los presos tienen celulares. Ahí ya hay un problema también carcelario y del ministerio que no hacen su trabajo. Él desde la cárcel le decía que le iba a matar, ella hizo la denuncia, pero no se la tomó en por serio, por lo eso, menos. por eso digo que, claro, que están esos casos, ¿verdad? Así, que sí merecen que se tengan que hablar No y hubo que un tienen, comunicado del claro, Ministerio de la Mujer, no hubo un comunicado del Ministerio de la mm, Mujer mm, hablando sobre ese tema. Y creo que eso también nosotras las mujeres nos enoja y también le exigimos a ese ministerio para que nos apoye, porque tanto ella como cualquiera de nosotras somos unas ciudadanas de primera para el ministerio. Y vemos cuando hubo esta fecha del Día de los Enamorados, cuando en el paseo La Galería se le recriminó a alguien del gobierno que estaba allí después de tanto despilfarro, ¿verdad? Y los comensales le dijeron que se retire de ese restaurante y el Ministerio de la Mujer sacó un comunicado poniéndose a favor de esas acompañantes de estos dos hombres y poniéndose a disposición. Y tenemos tantas mujeres que han sido matadas, ¿verdad? yo Por una... siempre, ¿sabes que esa fue una situación, Florencia, que fue en situación a ver, como en todo equipo de trabajo, siempre hay diferencia. Mi posición fuerte siempre fue que en cada caso tenemos que hablar. Yo creo que en cada caso, y sobre todo en los feminicidios, se tiene que hablar porque ese es el rol esencial de esa instancia. No es
la justicia lo lleva a otro, pero tiene que haber una voz que dé una esperanza para la familia que queda, para hablar en general de qué son estos hechos y cómo prevenir. Entonces te das cuenta, deben ser, y por lo menos sirve, ¿verdad?, de una solidaridad de parte, ahí está la solidaridad del Estado, ¿verdad?, en esta circunstancia horrenda que lamentablemente se dio. ¿Te das cuenta? Entonces yo, esa fue y es mi posición. Yo estoy segura que más que hablar, ser comunicados, tiene que hablarse, tiene que ser un momento en donde se solidarice la instancia más alta posible, ¿verdad? Que se la vea, su voz se escuche y solidarizándose con esas víctimas, las que quedan, y pedir, ¿verdad?, a todos que si conocen de casos en que están, ¿verdad?, en ese tipo de vida, de violencia, con estos factores que son de riesgo, abuso de sustancias, abuso de alcohol, ¿verdad?, y permanente discusión, etcétera. Entonces, y denuncias hechas, retiradas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Obviamente, enseñar que esa familia, ¿verdad?, o esa pareja y esa mujer es una probable víctima, ¿verdad?, lastimosamente, de feminicidio, y que hay que buscar ayuda cuanto antes. Entonces, yo estoy segura de que esa es la voz y esa es la posición que se tiene que tener. No querer hablar, porque creo que cuando no se habla es como que, no sé, como decir, no queremos escarbar más en el problema, pero es un problema, sí, es una realidad que no se puede negar. ¿Entendés? Entonces, son criterios de repente que seguramente de a poco se van a ir, o quizás son criterios personales inclusive, a lo mejor, formas de verla, ¿verdad? Pero ahí digo, el paradigma debe ser ese, es una instancia, esto es un tema social, ¿verdad? Muy, muy delicado, y creo que esa es la posición que tiene que tener la instancia, ¿verdad? Tiene que solidarizarse con las víctimas, y ojalá en todos los casos también, si fuese posible, ¿verdad?, estar presente, por lo menos eso. Es que Yo creo debería de ser eso. posible. Debería de Sinceramente ser creo, posible. porque ¿sabes por qué? Porque el tema de la mujer es siempre muy secundario para todos. ¿Te das cuenta? Entonces cuando hay silencio es como que no importó. Es grave eso, es verdad. Por eso yo agradezco siempre y agradecía antes cuando estaba donde estaba, que los medios se ocupen, porque ¿sabes qué significa? Esto importa. ¿Qué es lo que sale en los medios? Lo que importa, lo que es noticia. Y es importantísimo que una situación de una mujer violentada, ¿verdad?, por su propio marido o pareja o expareja, y que terminó así, y madre, menores que estaban ahí, que se conozca y se sepa, porque eso significa, esto es un hecho y es verdad que existe. El no decir es como que esto no existe. No, es como que quiero taparlo y lo meto en debajo de la alfombra. Y otro tema que justamente tajaste, yo pasé mi horario de entrevista contigo porque realmente es muy interesante lo que estabas contando, como para también terminar, que es otro de los temas que dejaste, los niños, porque ¿cuántos niños Sí, quedan huérfanos? hay más de 100 niños ya en total, casi yo diría más de 150 niños ya, ¿verdad?, acumulados, números acumulados de niños que están en esta situación que del año pasado yo vi que, según el dato que tuve, ¿verdad?, de 5 de cada 10 por lo menos fueron testigos de la situación, ¿sabes? Que es que verla a tu mamá terminar de esa manera, ¿verdad? Atroz. Entonces, son pendientes, ¿verdad?, que están allí. Y sinceramente yo creo que tendría que haber un censo de cuántos niños, ¿verdad?, están en esa situación, y si esos niños están recibiendo qué tratamientos y si están teniendo todo, ¿verdad?, toda la garantía del desarrollo normal. Es decir, Yo, estar escolarizados, recibir atención médica, estar alimentados, etcétera. Esas son las cosas que yo te diría falta, y hasta ahora por lo menos yo no tengo certeza que se haya todavía llevado adelante. No, yo tengo un dato, pero es del Ministerio Público, así que lo voy a tomar entre pinzas porque ya veo los números, cómo los tratan de bajar o dibujar, lo diría yo. Tengo que de 24 víctimas Sí, del año pasado, tenían hijos, 50 hijos menores de edad
que quedaron sin mamá, pero con el padre, ¿verdad? Pero que el padre preso. Y sí, un total de 61 hijos quedaron huérfanos, porque el padre se suicidó, se autoeliminó. sí, 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 es de un año nomás eso, de un año. Yo creo que sí, que esto es del año 2021. Creo que es el censo de lo que nos queda de los 35 feminicidios. Lo hago así porque, bueno, encontramos Sí, esta falacia, ¿verdad? sí, sí, Los sí, sí, sí. 35 feminicidios, de estas 24 víctimas tenían hijos. No todas tenían Mm. hijos, estas No todas tenían, 35 claro. que marco, solo 24 tenían hijos, Mm. 50 hijos que eran menores de edad y quedaron sin la madre, pero sí con padre. Pero Sí, o sea, ¿cómo queda ese niño? Que el padre fue quien mató a su madre y el padre hoy está preso. Y 61 niños o hijos quedaron huérfanos. sí, siempre hay un promedio de 3 a 4 hijos que tienen las mujeres, las que más hijos tienen. Yo, mira, el año 2019, 2000, sí, 2019 y 2020, hubo un caso de una mujer que tenía solo 28 años, víctima de feminicidio, 28 años nomás, y tenía 8 hijos. Yo hablé con la madre, y esa, mira, es tan complejo esto. Le dije cuando hablé con la mamá de ella, ¿verdad? Le pregunté cómo era, ¿verdad? ¿Cómo? Y ella me dijo eso, y ahí yo dije, Dios mío, 28 años, 8 hijos, y me dijo, sí, ella cuando tenía 15, algo así me dijo, ya tenía hijo, tuvo todo el tiempo. Y entonces, esta pobre chica, ¿verdad? Que al final terminó encima así, toda su vida fue víctima de violencia, porque ella fue violentada de su adolescencia, en tener que tener, ya ser madre tan joven, ¿entendés? Entonces, te digo que hay cada caso tan complejo en donde es muy doloroso porque, y ahí vuelvo otra vez a decir, que sí, porque existen estudios de que yo accedí del año 2020 nomás y 2019 en España, que sí hablan de que hay diferencia de la mujer del sector más pobre, los más vulnerables, de las mujeres que tienen más recursos. Que estas mujeres, ¿verdad? Que tienen una situación de trabajo de menor calidad, menos remunerado, ¿verdad? O informales, ¿sí? O que tienen ya más hijos, eh, que con casi poquísima o nula educación sufren más violencia. Y sufren la violencia de una forma más triste que todas aquellas, ¿verdad? Que tienen más recursos y también una mejor educación. No es que no sufran, pero No, es que una es muy mujer con una diferente. educación y recurso económico en el primer golpe se da media vuelta y o sea, el abogado consigue el mejor trato de bienestar para esa mujer en la Sí, separación. siempre ella va a saber sus derechos, va a saber defenderse, va por lo menos a tener mejor comprensión que una que no tiene una educación y tiene que Y estar que buscando aparte ayuda y tenemos que que no le pensar mientan. en ¿Cómo? esa mujer que no solamente no tiene educación, no sabe a dónde ir, Es porque claro, como no claro. trabaja, porque no tiene porque quizás es ama de casa, que es un gran trabajo, pero no es Por remunerado, supuesto, no es remunerado, claro. entonces cree que si sale de ahí va a la calle. Entonces Así es. no sabe si tiene derechos o no, no puede volver a su casa porque quizás en su casa ya estaba el problema, o hay muchas situaciones. Entonces, ¿qué hace? Se queda ahí aguantando porque ahí come. Es muy complejo el tema este, Florencia, en verdad, es sumamente. Por eso las respuestas así, digamos, como únicas, ¿verdad? No es posible. Yo siempre digo que todo el espectro de respuesta, ¿verdad? Para el tratamiento, la prevención, el apoyo, tiene que ser interdisciplinario, interinstitucional, porque en verdad es un espectro muy amplio y muy complejo, ¿sí? Y entran muchas cosas. Y también la historia de cada uno, tanto del agresor como de la mujer agredida, porque el agresor probablemente viene también
de historias de de la abusos, de familia. maltratos, claro, de maltratos terribles y de haber sido testigo de terribles violencias en su hogar y no puede dar lo que no recibió. Entonces, por eso hablo, vuelvo a lo básico que es las familias, hay que enseñar a cómo deben ser los tratos en el hogar, ¿verdad? Porque, y otra cosa muy importante, en el Paraguay, en verdad, la mujer es sinónimo de familia, porque la gran mayoría, más del 90% de nuestras mujeres víctimas de feminicidio eran madres. Muchas dieron literalmente su vida por esos hijos, como el caso que vos hablaste de que quería denunciar, no tenía cédula y ella volvió solo para llevarla a sus hijos. Y ese día ella perdió la vida. Entonces es Así, muy claro que en el Paraguay la mujer, feminicidio es igual a familia, porque para la mujer paraguaya los hijos son muy, pero muy importantes. Y siempre da todo por los hijos la mujer. Esa es la verdad en nuestro país. así es. Doctora, se me fue directamente el tiempo, pasamos el tiempo. Te quiero agradecer que te hayas quedado Bueno, con nosotros una hora, realmente que nos hayas ok, regalado tu precioso tiempo y esperemos que podamos hablar contigo una vez más para, bueno, tocar bueno, este tema también en profundidad, otros temas de los que estuvimos hablando aquí como de los niños o de los problemas socioeconómicos que nos llevan también a esas iras de las que hablábamos. Así que me encantaría tenerte nuevamente. ojalá que sí, que podamos trabajar en eso, ¿verdad? En ir educando desde todas las posibilidades que se den. Así que para vos también, un año 2022 que estamos comenzando de éxito y gracias Florencia por tu interés en este tema y que sigas así, ¿verdad? Colaborando, porque en verdad hubo un caso emblemático en que vos tuviste muchísimo que ver. Ojalá no hubiese. Éxitos y gracias. Un gusto. No, muchas gracias a vos, gracias realmente. Estuvimos hablando con la doctora Raquel Iglesias, doctora en psicología social. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicítala ahora llamando al 416-6000 o en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Se nos fue el tiempo, nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la tarde. Que tengas un fenómeno fin de semana. Chao.